Bien, en esta ocasión vamos a explicarles, como les había prometido, lo que corresponde, la parte que corresponde a Subsea Facilities. Y como siempre hago un breve paréntesis de cómo llegamos en la página, en la navegación. Vamos a la pestaña que se abre cuando tocamos Databases y abrimos la correspondiente a Oil and Gas Development Project. En esta tenemos varias pestañas y hay una que se refiere a Subsea Facilities. La de Oil and Gas Development Project, a su vez, tiene varias secciones. Onshore Facilities, Subsea Facilities, Onshore Fixed Structures y Floating Structures. Nos vamos a referir exclusivamente a Subsea Facilities, ¿okay? En la cual veremos una pestaña, una con una introducción y una segunda parte que es cómo estimarlo desde el punto de vista de lo que llaman fases tempranas, clase 5 y clase 4, a través de unas aplicaciones que están unas avanzadas, otras en desarrollo, pero entrando a las tablas específicamente de Subsea, tenemos Subsea Production Systems, sistemas de producción, donde están los wellheads, subsea wellheads, que son los cabezales de pozo en lecho marino. Subsea Wet Christmas Tree, que se refieren a los árboles de Navidad, de Navidad en el suelo marino, lecho marino. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos control de procesos y umbilicales, sistemas umbilicales, que tenemos en el topside. Y en la parte de abajo, donde están las estructuras, también hay unos componentes para control. Los risers, una tabla exclusiva para risers, una para las tuberías, rígida, flexible, lo que corresponde a insulation, cubrimiento, coating de peso, excavación a través de tipo dredging and trenching, o sea, trincheras o perforación. Y luego, cómo ley es como tirar la tubería en el mar, cuál es el proceso y cuáles son los costos, los equipos que se usan. Y los tie-ins de tuberías en el subsuelo marino. Tenemos también los manifolds, las estructuras que corresponden a una parte muy importante en el costo de proyectos de subsea. Los tie-ins verticales, los tie-ins horizontales y algo que se usa mucho, que son los jumpers, las piezas de spool. Y las estructuras de tipo de proceso en el fondo marino, que las hay, y hay estaciones de boosting, de bombeo, y estaciones de suministro de fuerza de electricidad en el subsuelo marino.
Por último, un elemento que corresponde a cómo se calculan los costos de decommissioning o abandono de esas estructuras necesarios para formar parte del costo de vida del proyecto y cómo se calculan los costos operativos. Bastante amplio y en todas hay información, en unas está más avanzada que otras, pero esta es una de las bases de datos que tiene más información. Por ejemplo, en caso que quiera ver Wellhead, está aquí y ya lo tengo abierto. ¿Cómo se consigue la información dentro? Recuerden que esta es una clase inicial de cómo navegar y cómo llegar a él. En la clase, vamos a tener una clase donde vamos exclusivamente a aplicarlos, tomar valores, usarlos en un estimado, con un caso práctico. Y luego ustedes van a tener que resolver su caso. Entonces, tiene un video representativo de cómo es el cabezal de pozo, tipos y una referencia de uno que por lo menos debe tener 30 pulgadas de diámetro, cómo representan los costos de un wellhead y un Christmas tree, y las tablas de costos, con los costos con diferencia para diferentes presiones. Aquí hay un error, tengo que corregirlo. Y actualizado con el índice de inflación. ¿Ok? Cómo se conforma la cuadrilla mixta y una aplicación que está inactivada en este momento. Será activada después. Lo que me pasó con el hackeo, quedaron desactivadas porque tengo que traérmelo de la base de datos y volverla a activar. Bien, en general, si ustedes quieren ver el wellhead, pero si quieren ver cómo está conformado Christmas Tree, tú clique en Christmas Tree. Como estoy compartiendo pantalla y se está grabando, se tarda un poco, pero ahora está a la velocidad en condiciones normales, es bastante buena. Tiene una especie, un video explicativo de en este caso, un Christmas Tree vertical, con una introducción. Y el costo. Ustedes lo abren y está dado para una producción barriles por día. 5.000, 10.000, hasta 20.000. Por supuesto, el Christmas Tree es más caro, desde 10.000, desde 1.000 hasta 20.000. Puede oscilar entre 4 y tanto hasta 6. Pero también hay una referencia del wellhead cuando todo el paquete es junto, que el contratista ofrece el Christmas Tree, el wellhead y la completación del pozo. Generalmente son actividades que van conjuntas. En unas oportunidades, esto, como estimador de costo, el wellhead y completion lo conseguimos, nos lo suministra un equipo de estimación del departamento de perforación. Pero, en este caso, la base de datos sirve como referencia. Igual para diferentes tipos de Christmas Tree, si es inyección de gas, si es de producción de gas, si es de producción de crudo, o si es un Christmas Tree de inyección de agua. Bien, con esto terminamos esta breve exposición. Nos veremos en la próxima clase donde entraremos